2025 debía ser solo otro año, pero resultó ser uno de los más extraños y perturbadores en la historia del crimen real. No por lo violentos de estos casos, sino por lo increíbles que fueron. No eran crímenes lógicos, sino de gente común en lugares comunes, haciendo cosas que parecían irreales. Desde casos que desafiaron la lógica hasta momentos que sorprendieron a los investigadores. Estos son los 5 crímenes reales más locos de 2025. El 6 de junio de 2014, Sarah besó a su pequeña hija para desearle buenas noches, emocionada por una rara noche de libertad. Ella rió, bailó. Vivió el momento, pero no volvió a casa al día siguiente. Silencio, sin llamadas ni mensajes, ningún rastro de Sarah. Y pronto, lo que comenzó como un caso de persona desaparecida se convirtió en una de las investigaciones de asesinato más inquietantes que Long Island haya visto jamás. Auto abandonado, comunidad al límite y hombre peligroso acechando. Esta noche abordamos el trágico caso de Sarah Good, joven madre que luchó por justicia. Una pérdida devastadora para su familia y un crimen real que sigue conmocionando hoy. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales, Ty Knotts. Si es tu primera vez aquí, soy tu anfitrión, Ty Knotts, y publico nuevos documentales de crímenes reales cada semana. Aquí tratamos de mantener las cosas simples. Nada de narraciones con inteligencia artificial, nada de gore, solo crímenes reales clásicos. Así que si te gusta ese tipo de contenido, considera suscribirte. Es gratis y solo te avisa cuando publico casos nuevos. Sarah Patricia Good era madre soltera de Jocelyn, una niña de 4 años, según amigos y familiares. Sarah era una joven maravillosa, era responsable, muy cariñosa y tenía un gran corazón. Nació para ser mamá y tenía ese instinto maternal y protector en ella. Al enterarse de su embarazo, se puso muy feliz. No sabemos quién es el padre ni cómo Sarah quedó como madre soltera, pero ella prometió esforzarse para proteger a su hijo. Sarah era técnica médica en Medford, Long Island, y dividía su tiempo entre el trabajo y cuidar a su hija. El 6 de junio de 2014, Sarah tenía planes. Sus amigos la invitaron a una fiesta y estaba emocionada. Sarah tenía 21 años. Era madre soltera y trabajaba todo el tiempo, por lo que su agenda siempre estaba ocupada. Ahora, no me malinterpreten. A Sarah le encantaba cómo eran las cosas, pero tampoco estaba en contra de tomarse un pequeño respiro de vez en cuando y desahogarse un poco. Esta reunión debía ser una forma increíble de relajarse. Por eso Sarah pidió a su cuñado cuidar a su bebé. Terminó su turno en el trabajo, luego regresó a casa, dejó todo listo para la noche, se cambió de ropa, abrazó y besó a Jocelyn y salió por la puerta. Pero Sarah nunca regresaría a casa. Y su pequeña no sabía que su mamá la había abrazado y besado por última vez antes de salir y no volver jamás. Así que Sarah salió a la fiesta y todo transcurrió sin problemas. Todos se divirtieron mucho y eso fue básicamente todo. Incluso hay fotos de la fiesta que se pueden encontrar en línea. Y al mirar atrás, es inquietante pensar que Sarah estaba viva y bien. Cuando se tomaron estas fotos, todos estaban felices y nadie sabía lo que estaba a punto de suceder. Al día siguiente, la mamá de Sarah la llamó, pero ella no contestaba el teléfono. Luego, la mamá de Sarah esperó a que regresara a casa para visitar a su familia, pero eso tampoco sucedió. Su mamá no le dio mucha importancia en ese momento. Quiero decir, sabía que su hija salía hasta tarde por la noche, así que probablemente solo estaba en la cama, durmiendo. El cumpleaños del sobrino de Sarah se acercaba y su mamá pensó que al menos llegaría, pero no fue así. En este cumpleaños, la familia de Sarah notó que algo andaba mal. Ella jamás había faltado al cumpleaños de su sobrino. Y sé que a veces pasan cosas en la vida y tal vez simplemente no puedes ir, pero lo que resultaba tan extraño para la familia de Sarah era el hecho de que tampoco se había comunicado. La mamá de Sarah la llamó y le mandó mensajes, y seguramente más personas también. Sarah debió responderles para que no se preocuparan, pero no lo hizo. Sarah no contestaba el teléfono ni mensajes. Nadie la había visto desde la fiesta y tampoco fue al cumpleaños de su sobrino.
Además, Sara tenía una hija pequeña a su cuidado. ¿A dónde pudo ir dejando a su bebé? Todo tipo de pensamientos pasaban por la mente de los seres queridos de Sara, y fue entonces cuando se contactó a la policía y se reportó la desaparición de Sara, de 21 años. Su familia recalcó a la policía que esto no era nada parecido a Sara, y la policía también estaba en máxima alerta, porque, de nuevo, Sara era madre soltera. No podía simplemente dejarlo todo una noche cualquiera y decidir alejarse de todo para vivir una vida diferente. Debía volver por su hija, pero tampoco fue al trabajo después, lo cual era muy alarmante. La policía apostó por la noche de la fiesta. Fue la última vez que alguien la vio y creyeron que ese fue el último lugar donde Sara estuvo antes de desaparecer, por lo que empezaron desde ahí. Pero ¿cómo una reunión relativamente sencilla pudo terminar con una persona desaparecida y además una madre desaparecida? Los detectives estaban por descubrirlo, y el caso iba a dar un giro inesperado. Investigadores y la comunidad buscaron a Sara, quien junto con su auto seguía desaparecida. Y la policía necesitaba encontrar alguna manera de obtener respuestas y finalmente llegar al fondo del caso. La policía realizó búsquedas cerca de la fiesta, en su casa y en otras áreas vecinas. También hablaron con varias personas, incluyendo a los amigos de Sara y personas que estuvieron en la fiesta para averiguar qué pudo haberle pasado, o si ella se había comunicado con alguien durante ese tiempo. El 8 de junio, 2 días después de empezar la búsqueda, hallaron un BMW 328 PIN gris de 1999 a una milla de la casa de Sara, en Medford. Este era sin duda el auto de Sara. La policía fue llamada de inmediato al lugar y por lo que parecía, el auto había sido abandonado. No había rastro de Sara en el auto o cerca. La policía envió un equipo a revisar la zona, mientras otros oficiales examinaban el auto por dentro y fuera. Al abrir el auto, los oficiales vieron que estaba hecho un desastre y no se veía bien dentro. Todo el interior del auto estaba prácticamente manchado de rojo, con solo echar un vistazo al interior del auto. Para la policía, estaba claro que algo violento había ocurrido dentro de este vehículo, y había una cantidad significativa de ADN en el auto. Además de la huella de mano roja en el cofre, encontraron mechones de cabello colgando de la ventana del auto. Esto era muy grave. De repente, la policía tuvo una sensación muy angustiante. Sabían que si no encontraban a Sara pronto, las posibilidades de hallarla con vida serían muy bajas. La búsqueda de Sara continuó mientras el auto era analizado para obtener muestras de ADN, y 6 días después de la desaparición de Sara. Un grupo de voluntarios estaba buscando en una zona boscosa que estaba a aproximadamente media milla de donde se encontró el auto de Sara. David Sorns, uno de los voluntarios, dijo que al entrar al bosque con el grupo, supo que algo andaba mal. El aire olía a muerte. Al encontrarse con policías, los escoltaron fuera del bosque. Y con razón, pues en esos bosques acababan de encontrar un cuerpo. Era una mujer joven que obviamente estaba fallecida, y con solo verla, era evidente que había sido atacada brutalmente. Si eso no fuera suficiente, también había sido abusada. Había múltiples heridas en su cuerpo, y la policía notó un tatuaje de una flor en el pie de la mujer. Ahora, no estoy seguro si ya lo mencioné antes, pero Sara también tenía un tatuaje de una flor en el pie. Lo decía claramente en su cartel de desaparecida. La policía temía este hallazgo, pero pronto se identificó a la mujer en el bosque como Sara Good, de 21 años. Sara salió de fiesta con sus amigas tras mucho tiempo y se divertía, pero fue asesinada en el bosque. Nadie lo esperaba. La familia de Sara estaba devastada por esta trágica noticia. Sara había dejado a su pequeña hija y ahora se había ido para siempre. La comunidad estaba profundamente impactada, pero ¿quién podría haberle hecho esto a Sara? ¿Qué pudo haber pasado que llevó a este brutal ataque? Bueno, eso era exactamente lo que la policía tenía que averiguar, y pronto revelarían que siempre habían tenido a alguien en la mira. Así que cuando la policía estaba hablando con varias personas que conocían a Sara, algunos de ellos eran quienes asistieron a la fiesta a la que fue Sara, y tenían algo interesante que contarle a la policía. En esa fiesta, un hombre se acercó a Sara e insistía en invitarla a salir. La policía pidió más datos, como quién era él. Bueno, el hombre tenía 19 años, Dante Taylor. Dante era un ex-marine. Había servido en los marines durante 7 meses antes de ser dado de baja. Quienes conocían a Dante y Sara dijeron a la policía que Dante era un hombre problemático.
Sin embargo, no se sabe mucho más sobre Dante, aparte de unas cuantas cosas. Sabemos que estuvo casado antes y que ambos pasaron por una ruptura muy difícil. Dante se tomó esa ruptura muy a pecho. Sus amigos dijeron que desde entonces tenía pensamientos oscuros sobre quitarse la vida. También se reportó que Dante fue víctima de abuso en su adolescencia. No tenemos más detalles sobre este incidente, pero es lamentable. Sin embargo, sabemos que por este incidente en su adolescencia, Dante quedó muy perturbado mentalmente. Varias personas vieron a Dante en la fiesta con Sara e informaron que intentó acercársele románticamente, cuando la fiesta estaba llegando a su fin. Ahora, Sara no estaba buscando nada serio, ni nada en absoluto, para ser sincero. Ella solo quería una noche de diversión con sus amigas y conocer o hablar con un chico era lo último en lo que pensaba. Así que, naturalmente, rechazó los avances de Dante, pero Dante simplemente no se daba por vencido. Él vio a una joven hermosa que le gustaba, así que simplemente siguió intentándolo, pero lo estaban rechazando por todos lados. Sara no quería saber nada, aunque nadie en la fiesta sabía lo que pasó. Después, la policía empezó a entenderlo todo. Un hombre rechazado que no supo manejarlo. Definitivamente algo era sospechoso aquí. La policía quiso hablar con Dante y lo encontraron fácilmente. Lo interrogaron sobre la noche de la fiesta. Pero aquí es donde la policía cometió un gran error que, sinceramente, no le cayó bien a nadie. ¿Ves? Al detener a Dante días después del asesinato de Sara, la policía tomó su ADN y otras pruebas sin leerle sus derechos Miranda. Todo esto se hizo sin causa probable. Fue un gran error y la policía fue señalada. Culpable o no, sospechoso o simplemente una persona de interés, la policía debe seguir el procedimiento en todo momento. Simplemente parecía que la policía se estaba apresurando demasiado con la investigación. Y solo querían culpar del crimen a la primera persona que pareciera sospechosa y dar por terminado el asunto. Bueno, como resultado de esto, el arresto inicial de Dante fue anulado y en realidad quedó en libertad, pero lo que hizo Dante después fue realmente extraño. Dante, tras ser liberado, reservó un vuelo de Nueva York a Florida. Se informó que su mamá lo envió allí y le dijo que esperara hasta que fuera seguro regresar. Luego, el abogado de Dante declaró que él fue a Florida a visitar a su familia y que no estaba huyendo de la policía. Pero si no estaba huyendo, esto es un momento bastante extraño y simplemente es raro, y realmente no lo deja bien parado. Pero mientras tanto, las huellas de palma encontradas en el auto, así como las otras pruebas de ADN, fueron comparadas con las de Dante y la policía estaba esperando esos resultados, y cuando salieron. El ADN hallado en el auto coincidía con el de Dante, quien no tenía motivo para estar en el coche de Sara, sobre todo tras ser rechazado por ella. Ahora su ADN y huellas de palma se hallaron en ese auto, que estaba en un estado macabro. La policía concluyó que Dante siguió a Sara a su auto e intentó persuadirla de nuevo tras ser rechazado. Fue entonces cuando Dante lanzó un ataque brutal contra Sara dentro del auto o justo afuera de él, no lo sabemos, y le quitó la vida. Pero hablando de ese ataque a Sara, los resultados de su autopsia ya habían llegado y revelaron, algunos detalles muy perturbadores. Sara había sufrido más de 40 heridas en su cuerpo, incluyendo en la cabeza. Lo inquietante fue que el ataque tuvo tanta ira y fuerza que parte del arma quedó incrustada en su cuerpo. Si alguien atacó a Sara con tanta ira y rompió un arma de metal, no fue un ataque al azar. Fue un crimen pasional y de furia. La policía revisó los datos del celular y la ubicación, enfocándose en dónde estaba Dante durante el ataque a Sara. La ubicación de su teléfono lo colocó en el área donde ocurrió el crimen. Se halló el auto y los voluntarios encontraron el cuerpo de Sara. Así que finalmente las cosas empezaban a encajar. Claro, la policía tropezó al principio y recibió muchas críticas del público por eso. Pero finalmente pudieron probar que Dante estuvo en la escena del crimen y que él fue quien posteriormente atacó y asesinó a Sara. Y así querían ponerle las esposas a Dante y hacerlo comparecer ante el tribunal para enfrentar las consecuencias de lo que le había hecho a Sara. Para entonces, él ya había dejado Florida y la policía tuvo que apresurarse para atraparlo. Alertaron a todas las fuerzas del orden en Florida para que estuvieran atentos a Dante. También se emitió su orden de arresto, y Dante fue detenido en Vero Beach, Florida, curiosamente por un cargo distinto. No tenía relación con el asesinato de Sara, pero no sabemos qué fue.
La policía de Florida, que ya conocía a Dante y tenía órdenes de arresto contra él, lo detuvo y lo envió a Nueva York para enfrentar las consecuencias. También los investigadores. Y la familia de Sarah esperaba con gran expectación para ver si el hombre realmente tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero, afortunadamente, no tuvieron que esperar mucho. Dante fue acusado del asesinato de Sarah Good y se declaró no culpable, por lo que esperaba juicio. En el juicio, el Estado presentó mucha evidencia contra Dante: ADN, ubicación del teléfono y huella en el auto de Sarah. La fiscalía intentó reconstruir lo que le ocurrió a Sarah esa noche. Se cree que Sarah y Dante ya se conocían. Dante y Sarah vivían cerca y eran amigos. Se habían visto a veces y su relación era casual. Pero en la fiesta del 6 de junio, Dante quería algo más de Sarah y mucho más. Sarah rechazó a Dante en la fiesta, lo que lo dejó enojado y abatido. Se cree que esa noche consiguió el arma homicida. Cuando Sarah iba a su auto para irse a casa, él corrió hacia ella. Probablemente no sabía lo que pasaba cuando comenzó el ataque, pero no es seguro. Pero después de obtener lo que quería de ella, terminó el asalto y así también con su vida, una vez cometido el horrible acto. Los fiscales creían que Dante abandonó su cuerpo en el bosque cercano y luego dejó su auto a solo 1 milla de su casa. Siguió su camino como si no hubiera asesinado a una mujer por decirle que no. Odio simplificar las cosas así, pero en esencia eso es exactamente lo que pasó. Sarah, según informes, murió por rechazar a Dante, pero lo trágico es que este parece ser su modus operandi. Porque cuando la fiscalía estaba armando este caso, descubrieron que en 2011 Dante había intentado hacer exactamente lo mismo con otra mujer que trató de rechazarlo. Por suerte ella sobrevivió. Increíble. Dante ya había amenazado antes a una mujer con un cuchillo, y esta vez lo repitió, pero sin contenerse. De verdad espero que la mujer que fue víctima de Dante en 2011 esté bien. Estas cosas no deberían ocurrir ni causar tanto trauma. No estamos hechos para soportarlo. Pero por otro lado, la defensa presentó su propio argumento, y su punto principal fueron los errores cometidos por la policía y la fiscalía. Antes y después del arresto de Dante, la defensa primero habló sobre los derechos Miranda y luego alegó que lo que Dante hizo a Sarah fue consensuado. Básicamente, estaban literalmente solo echando humo y tratando de liberar a Dante por una cuestión técnica. Todo lo que dijeron y cada truco que intentaron era mentira o una versión distorsionada de la verdad. Sabían que Dante era culpable. Solo se estaban aferrando a cualquier cosa para conseguir su pago y fue asqueroso. Pero sí mencionaron un buen punto, más o menos. El ADN de Dante estaba en todo el auto de Sarah, así que parece claro que él cometió el crimen. Lo sabemos casi con certeza, aunque también mencionaron datos interesantes. Sarah y su exnovio DJ Waters, tras 2 años juntos, tuvieron un conflicto por su ruptura. No estamos seguros de qué fue, pero unos días antes del asesinato de Sarah, ella publicó varios tweets crípticos sobre estar siendo amenazada. El tweet del 1 de junio decía: «Vivo en una calle sin salida, te veo merodeando». El 4 de junio Sarah tuiteó: «Me han amenazado por días. ¿Eso es lo nuevo ahora?». Aunque no está claro de quién hablaba Sarah, se alegó que esto tenía algo que ver con su exnovio, DJ, y su mamá. Tras estos tweets, se informó de forma anónima que Sarah recibió mensajes de voz amenazantes de DJ y su mamá, y que sí lo reportó a la policía. La defensa destacó que la fiscalía no investigó a otros sospechosos, y deliberadamente solo iban tras Dante. Pero de nuevo, la razón por la que iban tras Dante era porque se encontró su ADN, por todo su auto y por todo su cuerpo. No se necesita ser un genio para ver que Dante estuvo ahí en el momento en que Sarah perdió la vida, no DJ. No había nadie más que hubiera atacado a Sarah. ¿El novio la amenazó? Claro, tal vez, probablemente, pero él no estaba ahí. Pero con todos estos argumentos era hora del veredicto. Al finalizar el juicio, Dante tuvo oportunidad de hablar, pero guardó silencio. Dante Taylor fue hallado culpable y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. En la sentencia, Dante se mostró relajado y sonrió varias veces, sin mostrar vergüenza por sus actos.
Tampoco cambió en la prisión, ya que fue reprendido y castigado varias veces por drogas y mala conducta. Un médico de la enfermería afirmó que Dante aún tenía pensamientos oscuros. Fue puesto bajo vigilancia en una unidad separada, pero según su familia, fue trasladado de regreso a su celda original menos de un día después de estas declaraciones. También se informó que Dante fue tratado muy mal en prisión. Tiempo después apareció una foto de Dante en la cárcel y se veía que lo habían golpeado bastante fuerte. La familia de Dante acusó a los oficiales correccionales, aunque nunca se comprobó. Esto llevó a la noche del 7 de octubre de 2017, cuando los guardias hallaron sin vida a Dante Taylor, de 22 años, en su celda. No lograron reanimarlo y murió en el lugar. Solo llevaba un año de condena por el asesinato de Sarah. La familia de Sarah quedó devastada. El monstruo que mató a Sarah eligió el camino fácil. Querían que el asesino de Sarah reflexionara toda su vida, pero eso ya no era posible. Pero pueden estar seguros, aunque Dante no recibió su castigo adecuado en esta vida, sin duda recibirá lo que merece en la próxima. El mal nunca quedará sin castigo. La mamá de Dante, Darlene, presentó una demanda federal por derechos civiles contra administradores, enfermeras, doctores y oficiales de correccionales. En la prisión donde encontraron sin vida a su hijo, la familia de Dante argumentó que los guardias de la prisión no le proporcionaron la atención médica adecuada, ni tampoco evitaron un ataque inminente contra Dante. Pero realmente no sabemos si esta demanda llevó a algún cambio o a alguna restitución o no. No ha habido más actualizaciones después de que se presentó la demanda en 2020. Este caso fue trágico hasta el final. Primero, Sarah perdió la vida de manera tan repentina e innecesaria, dejando atrás a su pequeña hija, quien ahora tiene que crecer sin ninguno de sus padres. Me duele mucho escuchar esto. Los niños no deberían pasar por esto. Su labor es jugar, divertirse y equivocarse. No crecer sin sus padres, ni descubrir que uno fue asesinado y el otro los abandonó. Este es el tipo de cosas que te siguen durante toda tu vida. Y por culpa de un solo hombre y su incapacidad de aceptar un no como respuesta, tantas vidas quedaron arruinadas, tantas personas inocentes quedaron destrozadas. Savannah, madre joven de 4 hijos, estaba cansada pero optimista y finalmente salía a disfrutar una noche libre. Antes del amanecer, Savannah Spurlock desaparecería en la oscuridad, dejando atrás un escalofriante rastro de preguntas sin respuesta, comportamientos extraños y una última y escalofriante llamada telefónica que sigue atormentando a su familia hasta el día de hoy. ¿Cómo una noche común se volvió uno de los misterios más inquietantes de Kentucky? Quédate conmigo, la verdad es más perturbadora de lo que imaginabas. Bienvenido a Historias de Crímenes Reales con Ty Knotts. Soy Ty Knotts y cada semana publico casos de crímenes reales. Si te interesa el crimen real clásico, este es el lugar. Suscríbete para no perderte mis próximas publicaciones. Savannah Spurlock nació en Richmond, Kentucky. La describían como un alma brillante y llena de energía. Asistió a la preparatoria Madison Central, se graduó en 2014 y luego asistió a la Universidad del Este de Kentucky. Savannah disfrutaba ser salvavidas y trabajar en restaurantes. Su vida laboral iba bien, considerando todo. Sus padres se habían divorciado años antes y ahora Savannah tenía problemas con su papá, Cecil. Ahora, Cecil era un papá militar de pies a cabeza. Desafortunadamente, también estaba confinado a una silla de ruedas. Él amaba a Savannah, pero también quería que fuera responsable con su dinero y autosuficiente. Aunque Savannah no era alocada ni descuidada, no le molestaba salir de fiesta y convivir con amigos a veces. Así que Cecil pensó que las cosas se estaban saliendo de control y decidió dejar de apoyar económicamente a Savannah, y esto fue un golpe muy fuerte para ella. Savannah tuvo un año universitario exitoso, aprobando con excelentes calificaciones. Ella era una muy buena estudiante, pero fue en ese momento cuando la vida de Savannah cambió por completo. Descubrió que estaba embarazada. No sabemos nada del papá del bebé, pero sí que no estaba presente. Savannah tendría a su bebé como madre soltera. Al llegar el momento, tuvo un hijo sano y lo llamó Noah.
Ser mamá joven, soltera y universitaria fue difícil, pero Savannah salió adelante. No quiero endulzar nada. Fue difícil para ella equilibrar sus responsabilidades. Además, salía con Shaq Smith. Después, Savannah volvió a embarazarse y a los 20 años tuvo a otro hijo llamado Jace. Ahora, cuidar de un hijo ya es bastante difícil siendo una mamá de 20 años, pero ahora había dos en la ecuación. Savannah decidió dejar la universidad para enfocarse en sus hijos y después podría regresar. Esta vez, Savannah contaba con el apoyo de su novio Shaq, quien parecía bastante decente. Siempre estuvo presente y cuidó a Noah igual, aunque no era su padre biológico. Savannah alternaba entre un restaurante y ser salvavidas porque el dinero era escaso y estaba luchando, como seguro imaginas. Pero fue en ese momento cuando las cosas dieron otro giro. Savannah descubrió que estaba embarazada otra vez, y esta vez iba a tener gemelos. Ahora Savannah era mamá de 4 niños pequeños, incluyendo a los gemelos Zane y Suri. Para poner en perspectiva, Savannah tenía 22 años y 4 hijos, uno de 4, uno de 2 y gemelos recién nacidos. Savannah definitivamente estaba lidiando con una gran responsabilidad y además de eso, estaba teniendo dificultades económicas. La mamá de Savannah y Shaq hicieron todo para apoyarla y ayudarla a salir de ese extraño estado mental. Pero no creo que ninguno de nosotros, excepto quienes han pasado por esto, pueda imaginar lo increíblemente aterrador que fue este momento en la vida de Savannah. Como muchas madres en esta situación, no puedo evitar pensar que Savannah lo habría querido así. Pero, de más está decirlo, toda madre necesita un descanso de vez en cuando. Y para Savannah, esto llegó cuando un par de amigas la invitaron a salir por la noche. Sin hijos, sin esposos, solo una noche de chicas. Savannah estaba emocionada por la invitación y contaba los días para esa noche. Pero Savannah no sabía que también estaría contando los últimos días de su vida. Era el 3 de enero de 2019 y Savannah estaba en casa con sus hijos y su mamá, Ellen, también estaba ahí para ayudar. Ellen quería que su hija saliera a divertirse un poco. Tenía 23 años y una gran responsabilidad sobre sus hombros. Además, acababa de dejar la universidad por sus hijos y trabajaba incansablemente en turnos para poder salir adelante. Así que, en resumen, Savannah se merecía una noche libre según Ellen, por lo que Ellen animó a Savannah a que se preparara, saliera y se divirtiera con sus amigas. Ellen cuidaría a los niños, así que Savannah se fue en auto con 2 amigos, un hombre y una mujer. Y todos fueron a un bar llamado The Other Bar en Lexington, Kentucky. Savannah y su grupo se divertían, pero al elegir el siguiente destino para la noche, ella y su amiga discutieron un poco. Supongo que Savannah y su amiga querían ir a 2 lugares diferentes, y así fue como empezó el desacuerdo. Pero llegó un momento en que los amigos de Savannah simplemente se alejaron caminando. En ese momento, solo quedaba mi amigo en el bar, pero también se fue porque tenía que trabajar temprano o algo así. Así que los amigos de Savannah dejaron a Savannah, algo mareada, sola en este bar. Ya se nota que esto no terminará bien, pero Savannah parecía disfrutarlo. No tenía prisa por irse y decidió quedarse en el bar, bebiendo y hablando con extraños hasta las 2:30 de la mañana. Las cámaras de seguridad la captaron saliendo del bar a las 2:30 am del 4 de enero con 3 hombres. No sabemos quiénes son estos hombres, pero Savannah se fue con ellos a las 2:45 am. Ellen, la mamá de Savannah, recibió una videollamada de ella. Savannah parecía bien, aunque algo ebria, y le prometió a Ellen que pronto llegaría a casa. Ellen solo notó que Savannah estaba en un auto. Colgaron, pero trágicamente, Savannah no volvió como prometió. En la mañana, Ellen despertó y notó que Savannah no había llegado, no estaba en la casa, ni respondía el teléfono. Si Savannah se hubiera quedado con una amiga, habría avisado a su mamá. Era muy raro en ella, no era una joven fiestera. Madre de 4, sabía que debía estar en casa con sus hijos. Tras no recibir respuesta de Savannah ni sus amigas, Ellen reportó su desaparición. Primero en Lexington, donde Savannah fue vista por última vez, y luego en Richmond, donde inició la investigación por la desaparición de la madre de 4 hijos de 23 años.
La policía de Lexington no fue de ninguna ayuda cuando se reportó la desaparición de Savannah porque le indicaron a su familia que esperara 24 horas para reportarla como desaparecida. En realidad, fue la policía de Richmond quien tomó en serio la desaparición de Savannah. Ella le dijo a Ellen que volvería pronto, pero ahora su familia estaba muy preocupada por no saber dónde estaba. Los investigadores iniciaron en el último lugar donde vieron a Savannah, el otro bar. La policía revisó las cámaras y vio a Savannah saliendo con 2 hombres. En las grabaciones eran 3 hombres, pero solo 2 se veían en este material. Ella se veía cómoda con los hombres, no la seguían, pero las grabaciones no permitían identificarlos. La única pista que tenían los investigadores era que uno de los hombres con los que estaba Savannah fue visto conduciendo una camioneta pick-up negra, así que los detectives pidieron ayuda al público. Hicieron pública toda esta información y querían que cualquier persona con información valiosa se presentara. La búsqueda de Savannah se extendió durante semanas y luego meses, pero no surgió nada. Mientras tanto, alguien se presentó y supieron de quién era la camioneta negra. El oficial Evan Preston del condado de Gerard vio la misma camioneta en la autopista 52 y la siguió un tiempo. Mis respetos para este tipo. Estuvo en el lugar y momento correctos y solo pasó junto a la camioneta, después de escucharlo en un informe recientemente. Así que con esta pista, los investigadores pudieron averiguar quiénes eran estos hombres con los que se vio a Savannah. La policía interrogó a los hombres, quienes fueron las últimas personas en ver a Savannah antes de que saliera del bar en su auto. Tenían que saber algo. Lo más sorprendente es que estos hombres fueron muy abiertos con la policía y les dieron toda la información de lo ocurrido. La noche en que Savannah se fue del bar con ellos, un nombre seguía apareciendo una y otra vez en su conversación: David Sparks, el hombre número 3 en las grabaciones. Ambos hombres confesaron a la policía que conocieron a Savannah y a David esa noche en el bar, cuando sus amigas la dejaron sola. Los chicos y Savannah convivieron y bebieron, luego salieron del bar y fueron a la casa de David para seguir la fiesta. Ahí Savannah se fue con estos hombres que eran literalmente desconocidos, a la casa de otro desconocido para tomar unas copas. Esto no es nada seguro. No importa cuál sea el resultado. Es claro que Savannah no estaba en sus cabales esa noche, probablemente debido a la cantidad de alcohol que había estado bebiendo sola. Ojo, no culpo a la víctima, pero amigos, si ya están borrachos, quizá es momento de parar. Entiendo que quieran salir y divertirse, pero cuídense, no estén solos en bares ni beban hasta perder el control. Sean inteligentes y estén atentos porque hay mucha gente mala en este mundo. Savannah y los 2 chicos llegaron a la casa de David y desde el inicio los chicos sintieron una vibra extraña de él. Él miraba a Savannah de forma inapropiada e hizo insinuaciones cuando ella estaba ebria y no podía pensar bien. No imagino cómo se sintió Savannah ebria, ni si sabía que él intentaba aprovecharse de ella. Los chicos que estaban con Savannah también vieron esto y le dijeron a los detectives que David definitivamente parecía tener intenciones con Savannah. Por falta de una mejor palabra, pero ¿qué hicieron después? Los 2 chicos dejaron solo a David con Savannah. Estos tipos vieron claramente que David se portaba inapropiadamente con ella y decidieron irse. Nunca entenderé cómo tanta gente puede quedarse de brazos cruzados y ver cómo se aprovechan de otras personas o ver cómo son victimizadas de una u otra manera, pero eso es exactamente lo que hicieron. Dejaron a Savannah ahí, en manos de un depredador. Unos días después, cuando la desaparición de Savannah salió en televisión, estos tipos la vieron y ahí sintieron ese horrible presentimiento. La joven que actualmente está desaparecida era la misma con la que se habían ido David esa noche, y la realidad les cayó como un balde de agua fría. Uno de ellos llamó a David para preguntarle si sabía algo de Savannah. Según la historia de este tipo, David fue la última persona que vio y estuvo con Savannah antes de que desapareciera. Cuando el tipo preguntó por Savannah, David dijo que no sabía nada. Explicó que tras irse los chicos, él se quedó dormido en el sofá y Savannah tomó su cama. Unas horas después, Savannah lo despertó para preguntarle su dirección. David pensó que Savannah llamaba a alguien que vendría por ella, así que le dio la dirección y se volvió a dormir.
Al despertar al día siguiente, Savannah ya no estaba. David supuso que se fue con quien la recogió y eso fue todo. Para este punto, los investigadores sospechaban mucho de David, pero querían hallarlo y oír su versión. La policía descubrió que él vivía en el condado de Girard, a 40 minutos del bar donde Savannah fue con sus amigas, y querían hablar con él. David fue llamado para un interrogatorio, y básicamente contó la misma historia que yo te acabo de contar. Los chicos dejaron a Savannah en su casa, él fue un caballero y le cedió su cama. Savannah lo despertó para pedirle la dirección y al día siguiente ya no estaba. Pero los investigadores sabían que no debían creer su historia. Había algo inquietante en David, especialmente cuando los detectives le hacían ciertas preguntas. La manera en que David respondía era muy inquietante. Los investigadores preguntaron a David si creía que Savannah estaba viva, y él admitió que pensó que tal vez no lo estuviera. Los detectives no tenían idea de cuán acertado resultaría estar. Así que con eso, el interrogatorio terminó, y aunque la policía sentía algo respecto a David, todavía no podían arrestarlo. Era sospechoso en el caso de Savannah, por eso se emitió una orden de cateo. No perdieron tiempo en revolver la casa de David en busca de pistas. La búsqueda se extendió desde la casa hasta las tierras de cultivo que la rodeaban. Estas tierras eran de los padres de David, quienes cultivaban fresas y otros productos en un terreno muy grande. Los investigadores revisaron la casa y las tierras de cultivo, pero no hallaron nada. Había perros rastreadores, oficiales y equipos de búsqueda en la casa, pero no hubo resultados. La familia de Savannah perdía la esperanza. Había pasado mucho desde que la vieron o supieron de ella y temían dónde estaría. Las probabilidades de hallar a Savannah viva disminuían cada día. Los detectives también estaban perdidos en el caso. Sabían que estaban en el lugar correcto, que David era sospechoso y que algo explicaba la desaparición de Savannah. Solo necesitaban una prueba irrefutable, ese tiro al blanco, para resolver este confuso caso. La perseverancia de la policía dio resultados, ya que en abril de 2019, casi 4 meses tras la desaparición de Savannah, hicieron otra búsqueda en la casa de David. Esta vez encontraron muchas cosas. Había una marca en la puerta del closet de David y los detectives usaron luminol, iluminando todo. Tal como imaginas, la mancha analizada coincidía con el ADN de Savannah. Los investigadores también encontraron una nota muy extraña escrita por David. Decía, cito, «Simplemente no me importa en lo absoluto. No siento amor verdadero por nada. Ahora que sé quién soy, siento más necesidad de ocultarme. Pero solo quiero ser libre. Vivo en agresión constante y nada ayuda». Continuó diciendo, «¿Cómo miras a tu madre y le dices que naciste? ¿Un psicópata que ella tuvo? Un monstruo, capaz de quitarle la vida a alguien sin remordimiento. Es perturbador y no entiendo por qué la policía no lo descubrió antes». Al preguntarle a David sobre la carta, dijo que la escribió hace 2 años tras ser rechazado por una mujer. Como no tenía fecha, nadie sabe cuándo se escribió realmente. Pero, juzgando por cómo se desarrolló este caso, definitivamente arrojó luz sobre David y quién era él como persona. Se reveló que sufría depresión y problemas de ira desde hace tiempo. Los investigadores revisaron el celular de David, especialmente sus redes sociales, y en Snapchat vieron que hablaba con amigos sobre el caso de Savannah. Su historial de búsqueda mostraba que buscaba avances en el caso de Savannah. Él parecía muy interesado, como si quisiera ver si los detectives hallaban algo relevante sobre la desaparición de la mujer. Pasaron unos meses y los investigadores vigilaban a David, quien estaba irritado y decía que la policía quería culparlo del crimen. Los investigadores solo esperaban que David se quebrara y confesara la verdad. Pero antes de eso, alguien fue con la policía y los llevó a la granja de David, afuera de su casa. Alguien cercano a David había llamado a los detectives para avisarles que habían encontrado algo muy extraño. Verás, en realidad fue el papá de David quien llamó a la policía. Un día, mientras trabajaba en el huerto de fresas, un olor fuerte y desagradable invadió su nariz. El papá de David se sorprendió. Jamás había olido algo igual y sabía que no podía quedarse callado. Así que llamó a la policía, y eso fue lo que los llevó a realizar una búsqueda más exhaustiva afuera de la casa, esta vez por toda la propiedad.
Los investigadores ya habían registrado esta área antes. Y mientras deambulaban por el campo de fresas en la granja, los investigadores notaron que David estaba completamente concentrado en un lugar en particular. Él observaba fijamente una parte del campo de fresas. Solo cuando los oficiales se fueron, David pudo respirar. Ahora, al mirar atrás, los detectives sabían que se habían perdido algo realmente importante, pero esta vez no sería así. El 10 de julio de 2019, un equipo llegó a medianoche, excavó y pronto halló algo. Era el cuerpo de una mujer, y trágicamente era Savannah Spurlock, de 23 años, y ya no estaba con vida. La hallaron en una tumba poco profunda fuera de la casa de David, bajo el campo de fresas, junto a su cuerpo. Desenterraron una alfombra gris, igual a la que hallaron en la casa de David durante el registro policial. Y después se descubrió que David le preguntó a su hermana de dónde había sacado la alfombra. Resulta que él compró una segunda porque usó la primera para envolver a Savannah. Al mirar atrás, los investigadores notaron que al principio estuvieron justo sobre el cuerpo de Savannah, pero tardaron meses en hallar la pieza clave. Para este momento, los forenses no pudieron determinar exactamente qué le había pasado, pero sabían una cosa: Savannah soportó mucho antes de perder la vida. Nunca sabremos qué fue eso, porque los investigadores no lo descubrieron y David no lo dirá. Cuando la familia de Savannah se enteró de este trágico descubrimiento, sus reacciones fueron una mezcla de alivio y una tristeza insuperable. Buscaron a Savannah durante meses y, aunque se preparaban para lo peor, igual les afectó mucho. Al enterarse, sintieron alivio por poder dar descanso a Savannah en un sitio familiar, aunque la pérdida fue inmensa. Gracias al papá de David, su hijo David Sparks fue arrestado por el asesinato de Savannah Spurlock. David primero se declaró inocente, pero en diciembre de 2020 admitió su culpa, posiblemente para reducir su condena. Si lo hallaban culpable, David recibiría cadena perpetua, pero con el acuerdo solo le dieron 50 años. Actualmente está en prisión en la Instalación Correccional Estatal del Sureste en Kentucky. No hay causa oficial del fallecimiento de Savannah, solo suposiciones. Se piensa que David intentó propasarse con ella. Y cuando ella se quedó sola con él, fue cuando las cosas empeoraron. Es posible que Savannah haya puesto resistencia, pero David finalmente la sometió y en el proceso le quitó la vida. Luego, se cree que David enterró el cuerpo de Savannah, así como la alfombra, afuera en el campo y se sacudió las manos. Tienes que recordarlo. Savannah solo quería una noche divertida con sus amigas tras tanto tiempo criando a sus hijos. Ella solo quería esa noche para desahogarse y rehabilitarse, por decirlo de alguna manera. Pero una discusión tonta con una amiga arruinó esas oportunidades. Poco después, decidió irse con quienes creía sus nuevos amigos y perdió la vida. Al recordar, surgen muchos ¿qué hubiera pasado si, en este caso? ¿Qué pasaría si los amigos de Savannah no la dejaran sola en el bar? ¿Qué pasaría si Savannah se hubiera ido a casa en vez de quedarse en el bar o ir a la casa de David con esos hombres? ¿Qué hubiera pasado si los chicos no hubieran dejado a Savannah sola con David y simplemente la hubieran llevado a su casa? En retrospectiva, lo ocurrido en este caso no es culpa de una sola persona, sino resultado de errores y malas decisiones. Estoy seguro de que Savannah no buscaba problemas, porque ¿quién lo hace? Los dos hombres, así como los amigos de Savannah, se sintieron muy culpables después de dejarla sola y borracha en ese bar, y ella terminó en la casa de David. David es el verdadero villano. Savannah fue una gran mamá, lo mejor posible por su edad y circunstancias, y estaba arreglando las cosas con su papá. Ella hacía todo para mantener a sus hijos, y esto no debió pasarle. ¿Savannah tomó decisiones cuestionables esa noche? Por supuesto. Pero de nuevo, ¿quién no lo ha hecho en su vida? ¿Pero eso justifica lo que le pasó? Ahora, estos 4 niños se quedan sin madre, todo porque un hombre no pudo controlarse. Alguien escribió una carta a Alan Bigley sobre su hija Kate, y desde el inicio parecía sincera. El autor llamó a Kate un ángel y feliz. A simple vista, la carta parecía compasiva, ya que Alan acababa de perder a su hija Kate tras un crimen horrible.
Al ver la dirección de origen de la carta, todo te parece mal. Esta carta no la envió un amigo o ser querido, sino desde la prisión. Y Alan pronto descubriría que la persona que escribió esta carta era la misma que le arrebató la vida a su hija. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Ty Knots. Soy Ty Knots y subo documentales de crímenes reales cada semana. Así que si eso es lo tuyo y te gusta lo que ves, considera suscribirte. Es totalmente gratis y solo te avisa cuando subo nuevos videos. Kate Bigley, nacida en Hounslow, al oeste de Londres, era conocida por su encanto especial. Era independiente, extrovertida y cariñosa. Su familia decía que tenía un gran corazón y era sensata. Al momento del caso, Kate era gerente nacional de cumplimiento en Centrica. Había estudiado turismo y soñaba con explorar el mundo antes de establecerse. Aunque Kate no podía seguir la carrera de sus sueños, encajaba en el mundo corporativo. Era inteligente, experimentada y apreciada por todos. Pensé que este puesto sería temporal, así que solo esperaba poder explorar el mundo y ayudar a otros a hacerlo. Kate, como muchos, soñaba con encontrar a su persona especial, pero estaba soltera cuando ocurrió este caso. Ella esperaba desesperadamente encontrar a esa persona, a su persona para siempre, pero simplemente aún no lo había encontrado. Kate debía encontrar tiempo para divertirse pese a sus horarios de trabajo locos. Le gustaba ir a clubes y restaurantes con sus amigas para sentirse libre un rato. Aunque le encantaba ir ahí, nunca realmente esperaba que su persona especial pudiera haber estado justo frente a ella todo este tiempo. Pero, como el destino lo quiso, así sería. Una noche de mayo de 2007, Kate fue a West End como de costumbre, pero esta vez conocería a un chico. No esperaba nada loco ni nada serio, pero probablemente no pudo evitar preguntarse en secreto si este chico podría ser el indicado. El hombre se llamaba Carl Taylor. Pero Kate no sabía que él cambiaría su vida. Carl Taylor, de 27 años, nació en Notting Hill, al oeste de Londres, y en realidad era entrenador físico de medio tiempo. También daba clases de fútbol sin paga a niños de la escuela. Y era como el típico mujeriego, por así decirlo. Este tipo tenía a las mujeres prácticamente encima de él, casi literalmente. No era necesariamente porque fuera increíblemente guapo ni nada por el estilo. Simplemente era muy amable, parecía genuino y atraía a mucha gente. Era un tipo muy carismático, pero como dicen, no todo lo que brilla es oro. Carl tenía algunas cosas ocultas. Sus amigos y conocidos decían que era temperamental. Su estado de ánimo cambiaba de un momento a otro. Un segundo estaba riendo y pasándola increíble, y al siguiente se ponía a llorar. Y luego, de repente, perdía el control en un ataque de ira. Carl también tenía antecedentes penales. Bueno, más o menos. Le dieron una orden comunitaria por obtener bienes con engaño en el trabajo. No sabemos si fue culpa o miedo y humillación al ser descubierto. Este evento llevó a Carl a intentar acabar con todo y terminó en un puente amenazando con saltar. Fue bastante aterrador, pero lo convencieron de no ser imprudente ni irracional, y realmente no pasó nada. Lo persuadieron de bajarse del borde y siguió con su vida. Así que este era Carl. Y fue en mayo de 2007 cuando fue al Club CC en el 13 de la calle Coventry y se cruzó con nada menos que Kate Bigley. Tras bailar y tomar, Kate y sus amigas fueron al Club CC después de las 11 p.m. Era fin de semana y las chicas planeaban aprovechar la noche, así que el grupo entró al club poco después. Cuando Kate conoció a Carl, quedó cautivada por su atractivo y carisma. Era elegante, pero discreto. Era divertido, misterioso, guapo y bien formado, pero también tenía un corazón romántico, o eso pensaba ella. Carl quedó cautivado por la personalidad cálida y brillante de Kate y por su belleza. Kate era extrovertida y no tenía problema en iniciar una conversación. Y literalmente era el alma de cada fiesta a la que iba, según quienes la conocían. Así que no fue una sorpresa que Carl pusiera sus ojos en Kate. Conversaron mucho tiempo y esa noche intercambiaron números. Kate tenía un buen presentimiento sobre Carl y se emocionaba porque siempre coincidían. Ambos querían relaciones serias y ninguno daba malas vibras. Parecía que las estrellas se alinearon y saltaron chispas.
Se despidieron esa noche y comenzaron a enviarse mensajes casi de inmediato. Menos de 2 semanas después, Carl y Kate tuvieron una cita, pero tras esa salida, Kate desapareció. Kate y Carl se enviaron mensajes de texto durante aproximadamente 2 semanas. Estaban coqueteando, conociéndose, mensajes típicos antes de una cita. Luego, la pareja planeó salir y el 30 de mayo sería su cita. Kate estaba muy emocionada. Lo que vio ese día en el club hizo que Carl destacara. Supo que sería distinto. Era amable, generoso y la llenaba de cumplidos, y no lo digo a la ligera. Carl literalmente llenaba de cumplidos a Kate, pero también era un caballero y amable con las amigas de Kate. Era normal que Kate tuviera grandes expectativas para la cita. Sin darse cuenta, llegó el 30 de mayo y fue a trabajar esa mañana. Cuando se desocupó, fue a su casa, se cambió y avisó a amigos y familiares que saldría para ver a Carl. Kate había aceptado recoger a Carl a mitad de camino en su Volkswagen Golf plateado, y los dos fueron juntos a Richmond. La pareja llegó al lugar alrededor de las 9 p.m. Kate siempre avisaba a sus amigos dónde estaba y cómo iba la cita. La pareja se sentó en una banca con vista al río Támesis. Y fue en ese momento cuando todas las mariposas que Kate sentía en el estómago desaparecieron porque, bueno, las cosas se pusieron incómodas. Esos momentos en una cita cuando ambos se quedan sin tema de conversación. Cuando hay un gran silencio, quieres hablar de cualquier tema, como el clima o la política, solo para romperlo. Bueno, así es exactamente como iba esta cita tan esperada. Era un contraste muy marcado con cómo los dos habían estado platicando en el bar hace solo unas noches. En este punto, Kate ya había perdido el interés y estaba decepcionada. No veía al Carl del Sissy Club. Era casi como si fuera una persona totalmente diferente. Bueno, el espectáculo continuó y los dos se dirigieron a un pub cercano llamado Roebuck Pub. Kate pidió un jugo de naranja para ella porque no pensaba emborracharse en una noche entre semana, y aunque hizo su mejor esfuerzo por disfrutar la cita, simplemente no estaba yendo bien. Carl hablaba mientras Kate se distraía enviando mensajes a sus amigas sobre lo mal que iba la cita. Kate solo quería despedirse, salir de ese bar y no volver. Pero quizá te preguntes, ¿qué fue lo que tanto la aburrió? Bueno, se dio cuenta de que Carl no era el caballero desinteresado que ella pensaba conocer. Enfrente de ella estaba un narcisista grosero y arrogante que solo hablaba de sí mismo. Todo era Carl por todos lados. No hace falta decir que Kate quería poner los ojos en blanco, taparse los oídos o irse. A eso de las 10:30 que pareció eterno, Kate le dijo a Carl que debía irse a casa, y era verdad. Debía trabajar al día siguiente, así que necesitaba regresar 40 minutos a casa para dormir y olvidar la noche. Ambos salieron del bar y así terminó la cita. Al día siguiente, Kate no fue a trabajar. Sus compañeros de trabajo vieron su escritorio vacío y sinceramente se sorprendieron. Kate no era el tipo de persona que simplemente faltaba al trabajo sin avisar a nadie, si eso no fuera ya lo suficientemente extraño. Kate había perdido una cita importante y no respondía a su teléfono, algo poco habitual en ella. Su familia fue a su departamento, pero no estaba su auto ni ella. Todos estaban confundidos. Kate les había enviado mensajes la noche anterior. Aunque la cita no salió como se planeó, ella no mostró señales de irse a otro lugar o faltar al trabajo. Pero al no haber señales de ella en el trabajo, en casa o en ningún otro lugar, su familia se vio obligada a admitir que Kate realmente estaba desaparecida. La familia de Kate quiso reportar su desaparición de inmediato, pero los investigadores pidieron esperar 24 horas. Los detectives no estaban preocupados, pues ella era adulta y podía estar en cualquier lugar. Quizá quería un descanso o desaparecer un tiempo, pero su familia no lo creía. La desaparición de Kate fue tan repentina e inesperada que no avisó a nadie. Tras 24 horas, Kate Bigley, de 32 años, fue reportada desaparecida. Al principio, los investigadores pensaron que era un secuestro, pero también les pareció extraño. Kate no tenía enemigos. No tenía un historial turbio de desaparecer sin avisarle a nadie. Esto era extraño, así que la policía tenía poco de dónde partir. Los investigadores revisaron a amigos, conocidos y familiares, pero nada parecía sospechoso.
Los detectives también descubrieron que el auto de Kate estaba desaparecido y que ella tampoco contestaba su teléfono, así que los investigadores necesitaban encontrar ese auto, porque podría tener la evidencia para resolver el caso. Un día después de la desaparición de Kate, la policía habló con sus amigos. Querían saber qué hacía Kate antes de desaparecer. Un detalle llamó la atención de la policía y decidieron investigar más. Mira, amigos de Kate dijeron a los investigadores que ella salió en una cita con Carl el 30 de mayo. Esto era inusual para la policía. Kate salió con un desconocido y ahora estaba desaparecida. Aunque los detectives no sabían qué pensar de este hombre, estaban seguros de que Carl fue probablemente la última persona que vio a Kate viva. Así que, aproximadamente un día después de la desaparición de Kate, el hombre en cuestión, Carl Taylor, fue interrogado por la policía. Los investigadores llamaron a Carl, quien respondió con aparente normalidad. Se mostró preocupado por Kate y dio todos los detalles posibles. Les contó a los detectives que se sentaron junto al Támesis y al llover fueron a un pub a tomar una copa. A las 10:30 Kate dejó a Carl en una parada de autobús y él la vio irse. Carl dijo que no sabía qué le pasó ni cómo desapareció. Ella estaba bien al despedirse, pero la policía halló algo que no coincidía con la versión de Carl. Mira, los investigadores hablaron con la mamá de Carl, quien recordó que él llegó en un Volkswagen Golf plateado. Ella no conocía ese auto y le preguntó de quién era. Carl inventó una excusa que primero calmó a su mamá, pero luego ella descubrió que las tarjetas de regalo que le dio las encontró en ese auto. La mamá de Carl también lo vio limpiando el auto, sobre todo la cajuela y la parte trasera. Los investigadores sabían que Carl ocultaba algo, pero decidieron esperar más detalles y tuvieron que dejarlo ir por ahora. Sabiendo a dónde fueron Kate y Carl, los detectives revisaron las cámaras de seguridad en su ruta. Y las cosas eran extrañas, por decirlo menos. Los investigadores revisaron la actividad en la tarjeta bancaria de Kate, y era como si estuvieran encontrando una cosa tras otra. Primero, descubrieron que la tarjeta de Kate fue utilizada para comprar gasolina en una gasolinera en las primeras horas del 31 de mayo. Al revisar las cámaras de seguridad de la gasolinera, la policía vio una cara conocida. Era Carl, no Kate. En la gasolinera, él se bajó del auto de Kate, el mismo Volkswagen que la mamá de Carl recordó haber visto, y procedió a llenarlo de gasolina. También pagó con una tarjeta de crédito, que los investigadores ahora sabían que pertenecía a Kate, pero los detectives no pudieron ver a nadie más en el auto. Nadie estaba en el asiento del pasajero ni en el trasero. Aunque era de noche y las grabaciones eran poco claras, este detalle era fácil de notar. Los detectives sabían que algo andaba mal. La cita de Kate tenía su auto y ella no aparecía. A la policía también le inquietaba que este hombre fuera un desconocido para Kate. Entonces, ¿por qué le daría su auto tras una sola cita? Kate usaba su auto para todo, trabajo y mandados. ¿Por qué ahora con Carl es diferente? Los investigadores siguieron interrogando a Carl e incluso lo visitaron en una fiesta, lo cual fue extraño. Pero de repente, los investigadores notaron ese cambio característico en el comportamiento de Carl. Pasó de ser cooperativo a guardar silencio. De pronto, Carl solo respondió a la policía, sin comentarios. Los detectives arrestaron a Carl por sospecha de secuestro y asesinato de Kate Bigley, aunque aún no la encontraban. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que las cosas estaban tomando un giro oscuro. Aunque nadie quería pensar en lo peor, no podían evitar que su mente divagara. Con poca evidencia, la policía mantuvo a Carl en una celda mientras preparaban preguntas para él. Pero la historia que Carl iba a contarles a los detectives era algo inesperado. Carl estaba bajo custodia policial sin salida, y fue entonces cuando realmente empezó a sudar. Estaba muy nervioso. ¿Pero por qué? Bueno, la policía pronto lo descubriría porque, sin mucha presión ni provocación, Carl confesó haber asesinado a Kate. Así de simple, completamente de la nada, él se abrió y admitió todo. Pero seamos honestos, probablemente todos lo veíamos venir. No fue tan fácil, pero la historia encaja claramente. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué causó un resultado tan grave? Fue una persona sin emociones. Carl les dijo a los detectives que tenía planes de robarle algo a Kate en su cita, pero no era su corazón, era el auto de Kate.
También continuó diciendo que había escondido un arma filosa en la manga de su abrigo forrado de piel y que quería someterla con ella. Este hombre realmente llevó un arma a una primera cita y tenía un plan malicioso de robarle el auto a una pobre mujer. Una mujer que solo buscaba el amor verdadero, alguien en quien confiar y depender. Piénsalo bien. Esta joven buscaba a su alma gemela, pero encontró a Carl. Ahora, si recuerdas, más tarde esa noche, Kate le dijo amablemente a Carl que tenía que regresar a casa y señaló el final de su cita. Carl ejecutó sus planes cuando la pareja llegó al auto de Kate, fingiendo y buscando en sus bolsillos. Fingió buscar sus llaves para que Kate creyera que las perdió en el camino, aprovechando que ella era servicial. Ella buscó las llaves de Carl junto a él, llegando a una banca cerca del río Támesis, donde Carl intentó someter a Kate y exigirle las llaves de su auto. Desde aquí, es principalmente la versión de Carl, ya que solo 2 personas saben lo que pasó en ese jardín junto al río Támesis. Son Carl y Kate, y como sabemos, Kate no está para contar su versión. Carl dice que durante el forcejeo, Kate accidentalmente se apuñaló con el arma y se quitó la vida. Él solo agitaba el arma para asustarla, supuestamente. Carl dijo estar en shock al ver a Kate, que luchaba y luego quedó en el suelo. Pero, ¿qué hizo él? ¿Llamó a la policía? ¿A los servicios de emergencia? Absolutamente no. Carl dijo que se acostó en el pasto, miró al cielo y lloró desconsoladamente. En un momento, cambió su historia y dijo que atacó a Kate en defensa propia porque ella fue la que se le lanzó encima e intentó golpearle la cara. Bueno, sea lo que sea que haya pasado. Los investigadores querían saber dónde estaba Kate ahora, y fue entonces cuando Carl se ofreció a llevarlos exactamente al lugar donde desechó el cuerpo de Kate. Toda esta situación estaba ocurriendo tan rápido. En un momento, los detectives estaban buscando a Kate, y al siguiente, estaban buscando a un asesino. Y ahora, su asesino confesó y se ofreció a llevarlos directamente a la escena del crimen. Honestamente, esto estaba haciendo que a los oficiales de policía les diera vueltas la cabeza. Pero ¿quién va a discutir con alguien que está dispuesto a confesar tan rápido y de manera tan completa en tan poco tiempo? El 4 de junio de 2007, 5 días tras la desaparición de Kate, Carl llevó a la policía a Oxy Woods, una zona boscosa y remota junto a arbustos y ramas espinosas. Los investigadores hallaron a Kate desnuda y desfigurada, abandonada en un sitio remoto, deshumanizada y fría. Lo más extraño del hallazgo fue que estaba desnuda, pero sin señales de agresión de ese tipo. Este detalle nunca se ha explicado realmente, pero mi mejor suposición es que probablemente Carl se llevó su ropa en caso de que encontraran su ADN en ella. Pero los detectives quedaron completamente impactados cuando vieron las heridas. Los resultados de la autopsia mostraron que Kate fue atacada un total de 31 veces. Esto claramente no fue defensa propia, esto fue un exceso total, todo por un auto. Carl confesó que usó agua mineral del auto de Kate para borrar su ADN, luego metió el cuerpo en la cajuela y fue a comprar gasolina. En el trayecto, tiró la ropa, el arma y el teléfono de Kate, que luego los investigadores encontraron tras hallar el cuerpo. Las imágenes de las cámaras de seguridad inquietan porque, aunque no lo veamos, lo sabemos. Kate está en la cajuela de su auto mientras el asesino carga gasolina y paga con su tarjeta. Es repugnante. Lo que es tan cruel es que Carl fue visto bebiendo en un bar en el West End después de este acto horrible. Se divertía mucho en el auto de Kate, conduciéndolo como si audicionara para Rápidos y Furiosos. Este hombre mató a una joven sin dudar y luego siguió su vida como si nada, mostrando gran frialdad. Pero solo porque la policía tenía todas estas pruebas, no significaba que el crimen se pudiera comprobar. Carl aún debía ir a juicio, y como sabemos, lograr una condena no es tan fácil como parece. Carl confesó el asesinato de Kate Bigley a la policía, pero ante el tribunal se declaró inocente. Insistió en que Kate se lastimó sola y luego presumió ser popular entre mujeres. Si eso no prueba lo narcisista y desalmado que es, no sé qué lo hará. El juicio duró 2 semanas y al final había pruebas abrumadoras en contra de este monstruo. Carl Taylor fue condenado por asesinato y sentenciado a cadena perpetua con al menos 30 años. No mostró emoción y su rostro fue inexpresivo al leer el veredicto, igual que cuando terminó fríamente con la vida de la joven que lo ayudaba. Es devastador.
Te equivocarías al pensar que Carl ya había terminado con sus payasadas, después de todo lo que hizo pasar a la familia Bigley al quitarle la vida a su hija. Carl siguió adelante y le escribió una carta al papá de Kate. Para resumir la historia, la carta básicamente era Carl despotricando y haciéndose pasar por una víctima. Llamó obscena a la fiscalía y siguió y siguió. Habló de que la vida es difícil para todos y de cómo algunas personas apartan a gente buena como él. Sus palabras exactas fueron, cito, «Hoy la vida es difícil y quienes buscan ser buenos suelen ser rechazados. Sin ninguna duda, lo que hice estuvo mal, pero pregúntate esto, ¿a quién le he quitado realmente la vida?» Para responder, él le arrebató la vida a una joven amable, generosa y asombrosa, la luz de sus seres queridos. Él mató a una mujer de buen corazón y trabajadora, que pese a las dificultades, no se quejaba ni culpaba a otros. La vida es difícil para todos. Carl era claramente violento, disfrazado de humano, y tras su fachada encantadora ocultaba un rostro horrible y retorcido que lamentablemente Kate llegó a ver. Se realizó una vigilia a la luz de las velas para Kate, sus amigos y su familia, e incluso desconocidos se reunieron para rendir homenaje y recordar a una mujer increíble y amigable. Su hermano lloró al recordar cuando Kate fue la niña de las flores en su boda. Nunca la verá caminar al altar ni cumplir sus sueños. Eso lo destroza por dentro. Este caso fue una locura. Pensar que una primera cita termine en tragedia y horror pondría la piel de gallina a cualquiera. Ya sea que Carl realmente quisiera robar a Kate, o si se sintió ofendido porque Kate no estaba tan encantada con su personalidad narcisista como él quería que estuviera. Kate no merecía que le quitaran la vida tan brutalmente, fuera cual fuera la razón. La familia Bigley ha perdido una parte enorme de sí y nunca podrán recuperarse. Espero que la familia Bigley logre encontrar el cierre que busca y necesita. Espero que Carl reciba la ayuda que necesita en prisión, pues claramente está enfermo y perturbado. No fue un arrebato emocional, ni una reacción impulsiva por rechazo. Este hombre planeó desde el inicio y se aprovechó de una joven inocente solo para quedarse con su auto. Ojalá haya ayuda para este hombre en algún lugar. Y de verdad espero que la familia Bigley, de alguna manera, eventualmente pueda salir de esta increíblemente desorientadora neblina de oscuridad. Era una noche tranquila en el Parque Borrego. Blaze y su nuevo amigo Sam se reunieron para pasar el rato antes de regresar a la universidad después de las vacaciones de invierno. Pero la cosa era que ninguno de los otros amigos de Sam realmente sabía quién era este tal Sam. Sam describía a Blaze como un amigo, pero Blaze nunca había mencionado su nombre antes. Peor aún, Blaze ni siquiera había mencionado que quisiera reunirse con alguien esa noche. Entonces, ¿qué estaba pasando realmente? Cuando los padres de Blaze despertaron y vieron que no estaba, se preocuparon. Pronto supieron que esa noche tranquila en el parque sería la última de Blaze. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts y cada semana publico nuevos documentales de crímenes reales. Así que si te gustan los crímenes reales clásicos sin un montón de basura de IA, has llegado al lugar correcto. Asegúrate de suscribirte para estar al tanto de todos mis futuros videos. Es completamente gratis. Blaze Bernstein nació en el condado de Orange, California, hijo de Jean y Gideon, y tenía dos hermanos, Jay y Bo. Blaze era conocido por ser peculiar, siempre sonriente, feliz y apasionado por muchas cosas. Amaba la música, escribir y cocinar. Blaze era de familia judía y en ese tiempo atravesaba cambios importantes en su vida. Considerando que solo tenía 19 años, todavía estaba aprendiendo mucho sobre sí mismo y pasando por esa etapa de la adolescencia tardía. Es difícil para la mayoría, pero en general le iba muy bien. Estudió en la Escuela de Artes del Condado de Orange y luego en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. Aunque Blaze amaba la comida y la escritura creativa, quería estudiar medicina, que fue exactamente lo que eligió. Era un tipo súper inteligente y todos en su familia creían que la medicina sería una carrera increíble para él. Blaze estaba en su segundo año en el momento del caso. Todos decían que vivía su mejor vida, haciendo lo que amaba con sus seres queridos. El caso comenzó a desarrollarse en el verano de 2017.
En el receso de invierno, Blaze viajaba de Filadelfia a California para visitar a su familia. Se puso al día con su familia, cocinó mucho para amigos y familia y se divertía mucho. Blaze estaba muy emocionado de pasar una semana con su familia antes de volver a la escuela y fueron unas vacaciones perfectas. La familia cercana de Blaze se reunió para compartir historias y risas, pero pronto llegó el momento de regresar a la escuela y empezar el nuevo semestre. Blaze salió de casa de sus padres y volvió a su rutina el 2 de enero de 2018, justo después de Año Nuevo. Pero para Blaze, este día tendría una importancia especial porque fue el último día en que se le vio con vida. Los padres de Blaze no notaron de inmediato su desaparición. Él estaba en casa, donde creció. Vieron que salió y estuvo fuera un rato, pero no se preocuparon mucho. Quizás solo fue a ver a viejos amigos, pero al día siguiente, en una cita con el dentista, Jean tuvo un pensamiento incómodo y persistente. Blaze no se había comunicado desde la noche anterior. De hecho, Blaze le prometió a su mamá que la acompañaría a esa cita, pero no se presentó. Esto no era nada normal en Blaze. Él no dejaría plantados a sus padres. Si estuviera ocupado, habría llamado para avisarles. Gideon y Jean llamaron a Blaze varias veces, pero no respondió. Regresaron a casa y revisaron su cuarto, pero él no estaba, aunque dejó sus cosas como cartera, retenedor y lentes. Jean sabía que Blaze siempre usaba su retenedor y llevaba su cartera al salir, pero todo seguía en casa. Entonces, ¿dónde estaba Blaine? Llamaron a sus amigos, pero nadie sabía de él. Parecía haber desaparecido, dejando a su familia muy preocupada. La familia Bernstein reportó la desaparición de Blaze, de 19 años, a la policía, mientras familiares y amigos buscaban pistas o información sobre él. Así que hicieron lo que se les ocurrió. Iniciaron sesión en la computadora de Blaze y de alguna manera lograron acceder al Snapchat de Blaze. Todo era normal, excepto una cosa, la única pista del caso. Blaze le había enviado un mensaje a alguien. Era un joven llamado Sam, y Blaze le había enviado su dirección de casa en ese momento. Este nombre no era familiar para la familia Bernstein. No conocían a este misterioso chico llamado Sam, pero parecía que él fue la última persona en estar con Blaze, o al menos podría haber sabido algo sobre él. Los padres de Blaze contactaron rápidamente a Sam Woodward y grabaron la conversación para entregarla después a los investigadores. Gideon fue quien habló con Sam, quien dijo que recogió a Blaze de su casa a las 11 p.m. la noche del 2 de enero y que los dos condujeron hasta Borrego Park en Lake Forest. Blaze bajó del auto, le dijo a Sam que vería a otro amigo, caminó por un sendero oscuro y desapareció. Sam intentó llamar a Blaze, pero no obtuvo respuesta. Blaze simplemente dejó a Sam en el parque, lo cual fue muy extraño. Algo en la historia de Sam no le cuadraba a la familia Bernstein. No ayudaba que no supieran quién era Sam, así que le preguntaron cómo conocía a Blaze. Sam dijo que eran amigos en la escuela de artes del condado de Orange. El detective habló con antiguos amigos y compañeros de Blaze, lo que los llevó a Raya, su mejor amiga durante años. Rhea, Blaze y Sam eran compañeros en la escuela de artes del condado de Orange. Los investigadores, gracias a Raya, descubrieron que Sam y Blaze no eran realmente amigos, contradiciendo la versión de Sam. Raya dijo que Sam era un marginado en clase, callado, solitario, indiferente y, cito, loco. Él y Blaze eran opuestos. Blaze era cálido y amigable, mientras que Sam era muy diferente. Raya y otros compañeros decían que Sam era raro. Le gustaba dibujar, pero no hacía caricaturas ni líneas onduladas. Sam llenaba su cuaderno con dibujos de armas de fuego. Era muy conservador y muchos rechazaban sus opiniones sobre raza e igualdad, pero el punto es que era el raro del grupo. Todos los que conocían a Blaze y a Sam estaban seguros de que ellos dos no podían ser amigos. Apenas interactuaban en Oxa, y sus amigos en común ni siquiera se conocían entre sí. ¿Por qué Sam se reunió con Blaze y fue tan inesperado? ¿Y si sumas la rara historia de Sam sobre que Blaze lo acompañó al parque y luego se fue sin avisar? Bueno, las cosas se estaban poniendo muy extrañas muy rápido, aunque en este punto Sam aparentemente no había hecho nada malo. La policía sospechaba mucho de él, por lo que Sam fue el principal sospechoso en la desaparición de Blaze. 3 días tras la desaparición de Blaze, inició la búsqueda.
La policía buscaba en zonas boscosas, lugares remotos y áreas cercanas al parque donde Blaze fue visto por última vez. Drones volaban sobre zonas arboladas y se colocaban miles de carteles de personas desaparecidas por todos lados. La comunidad se unió para buscar a Blaze y apoyar a la preocupada y temerosa familia Bernstein en este momento tan difícil. Los investigadores también hablaron con Sam y él sostuvo que no sabía qué le había pasado a Blaze después de que desapareció. Básicamente repitió la misma historia que les contó a los padres de Blaze. Los detectives realizaron búsquedas bajo la lluvia torrencial y estaban completamente enfocados en una zona en particular del Parque Borrego. Ahora estaba lloviendo, pero la visibilidad era tan clara como podía ser. Los investigadores sentían que descubrirían algo, y así ocurrió. 8 días después, el 10 de enero de 2018, un policía vio algo bajo un árbol en el Parque Borrego. Era una rama grande que parecía normal, pero bajo ella la tierra estaba excavada. Los investigadores cavaron y a tan solo unos pocos pies de profundidad encontraron un cuerpo humano, el de Cole, ya fallecido y cubierto de heridas de arma blanca. Era Blaze Bernstein, de 19 años solo, que esta vez no tenía su característica sonrisa, ni los ojos entrecerrados. Su rostro y su cuerpo estaban fríos, sin expresión y sin vida. Blaze fue hallado sin vida en una tumba poco profunda en el parque donde lo vieron por última vez con su amigo. Cerca de él había un celular roto, también de Blaze. La policía, la comunidad y los padres de Blaze estaban en shock, rezando y esperando su regreso sano y salvo. Pero desafortunadamente, ese día nunca llegaría. Se hizo una autopsia y los resultados fueron desgarradores. Blaze recibió casi 28 puñaladas. El forense, incluso solo al observar las heridas de Blaze y la cantidad de veces que fue apuñalado, supo que el ataque fue impulsado por odio y enojo. Esto llevaba a la pregunta, ¿qué hizo Blaze, de 19 años, para ser atacado así? Los detectives sabían que Sam Woodward tenía las respuestas. Sam fue arrestado 2 días después de hallar el cuerpo de Blaze en el Parque Borrego. Durante el interrogatorio, descubrieron detalles más perturbadores sobre él. Samuel Woodward, de 20 años y conocido como Sam, era de Newport Beach, California, y asistió a la Escuela de Artes del Condado de Orange. Pero tuvo que ser retirado porque era extremadamente agresivo con ciertos jóvenes en la escuela. Específicamente, el tipo era súper homofóbico y lo decía abiertamente. Mientras Sam estaba detenido y no hablaba sobre lo ocurrido en Borrego Park, los investigadores tuvieron que investigar por su cuenta. La policía investigó la vida de Sam y lo que hallaron les heló la sangre. Sam tenía un secreto muy oscuro y los investigadores estaban convencidos de que ese secreto tenía todo que ver con lo que le hizo a Blaze. Sam era miembro de una secta. Pertenecía a un grupo extremista de ultraderecha que promovía odio, violencia y agresión contra quienes no compartían sus ideas. La secta surgió en 2013 en el sur de Estados Unidos, luego extendió su influencia como una enfermedad. Luego llegó al Reino Unido, Canadá, Alemania y otras partes de Europa. La secta fue descrita como uno de los movimientos más violentos del siglo XXI. Este grupo básicamente quiere apoderarse del mundo, aniquilar a todos y a todo, y empezar algo nuevo. Es como una especie de nuevo orden mundial. Buscan que todos acepten sus ideas llenas de odio, enfocándose principalmente en personas judías y miembros de la comunidad LGBT. Los detectives descubrieron que Sam, un marginado, solo se expresaba en Internet, donde encontró la secta. Y ahí encontró personas afines que eran tan malvadas y cínicas como él. Sé que todos tienen que encontrar a su gente, o su tribu, o como le quieran llamar. Pero Sam llevó esto a otro nivel. Sam asistía a estos eventos, llamados campamentos de odio, en los que los miembros de la secta básicamente son entrenados para volverse violentos y agresivos, y básicamente son guiados por otras personas para convertirse en perturbadores de la paz dentro de la secta. Siempre que alguien atacaba o mataba a una persona o minoría de otra etnia o sexualidad, era un buen día para vivir. Y cuando los compañeros de Sam supieron que mató a Blaze, lo celebraron como Navidad. Blaze había salido del closet como gay y era miembro activo de la comunidad judía, lo que lo volvía un blanco perfecto. Cuando la policía supo esto de Blaze, identificaron a Sam como responsable, pero lo interesante es el giro inesperado que sigue. Al revisar el teléfono y pertenencias de Sam, los investigadores se sorprendieron al descubrir que él también enfrentaba problemas con su sexualidad.
Los investigadores encontraron evidencia de que Sam visitaba sitios web de citas gay e incluso veía montones de contenido adulto gay. Este era el mismo contenido que la secta encontraba repulsivo. Los investigadores también encontraron mensajes entre Sam y Blaze, y el tono de Sam era muy coqueto. Esto añadió otra capa nueva al caso de Blaze. Sam no aceptaba mucho su sexualidad, pero Blaze era abierto y vivía plenamente. Ser alguien atraído por los hombres podría causar celos y resentimiento. Sam pensaba que no podía ser abiertamente gay por estar en esa secta. Lo habrían matado en el grupo si sabían que le atraían los hombres. La policía pensaba que Sam reprimía sus deseos y sexualidad. Pero ver el marcado contraste de la vida de Blaze lo hacía sentir miserable y enojado. Lo único de toda esta situación que no tiene sentido para mí es que, si Sam realmente era gay desde el principio, ¿por qué se unió a la secta en primer lugar? Un argumento fácil sería decir, oh, solo quería un lugar donde encajara, pero Sam no encajaba, ni siquiera un poco. Solo compartía con ellos ser un hombre enojado y amargado. Ahora imagino lo que es enfrentar tu sexualidad. Es aterrador, pero nada de esto tiene sentido. Parecía que Sam había cavado su propia tumba al unirse a la secta y reprimir su sexualidad. Y toda esa agresión, frustración y rabia reprimidas finalmente salieron a la luz, y Blaze tuvo que pagar por ello, siendo un espectador inocente que no le haría daño ni a una mosca. Sam fue acusado de asesinato, uso de arma mortal y 2 crímenes de odio. Se declaró inocente. Aunque las pruebas de ADN en el auto y la casa de Sam demostraron que él mató a Blaze. El auto de Sam, así como el cuchillo que se usó contra Blaze, que fue encontrado en la casa de Sam, también tenían el ADN de Blaze, por todas partes. El principal reto para la fiscalía no era probar si Sam asesinó a Blaze o no. Definitivamente lo hizo. Era probar si fue un crimen de odio o no. El motivo era relevante. En este juicio, la defensa de Sam buscó cargos de homicidio voluntario, lo que, si todo salía bien, permitiría que Sam eventualmente obtuviera libertad condicional. La fiscalía sostenía que el crimen fue frío, calculado y motivado por odio, buscando cadena perpetua sin libertad condicional. El camino hacia la justicia sería largo, ya que por el COVID-19 el juicio se pospuso varias veces. La familia Bernstein estaba agotada por el constante ir y venir y solo querían que se hiciera justicia. No querían esperar y vivir en el dolor y la tristeza de lo que le había pasado a su hijo. Querían que castigaran al asesino y que la pesadilla acabara, pero cuando Sam fue a juicio ya era abril de 2024. La familia Bernstein tuvo que pasar 6 largos y agotadores años para finalmente llevar el caso de su hijo a juicio y castigar al culpable. 6 años tras el asesinato de Blaze, todo ha cambiado, no solo por las restricciones y la nueva normalidad. Sam lucía muy diferente, con el cabello largo y desordenado hasta los hombros, uñas largas, y era callado y reservado. Algunos decían que Sam se parecía mucho a Charles Manson, otro asesino de mente cerrada, un desperdicio de espacio, pero su reinado de terror es otro tema. Pero diré esto, Charles Manson en realidad era idolatrado por el culto de Sam, y eso por sí solo dice mucho. El juicio inició pronto, y la fiscalía presentó todas las pruebas contra Sam. Pertenecía al culto, ocultaba su sexualidad, tenía una atracción conflictiva por Blaze y fue la última en verlo con vida. La fiscalía argumentó que Sam sabía que le gustaban los hombres. Pero al ver cómo se percibía la homosexualidad y cómo el culto lo influenciaba de todas las maneras equivocadas, Sam terminó sintiéndose enojado con Blaze, quien no solo era judío, sino también abiertamente gay. No podía soportar ver a Blaze viviendo su vida felizmente y sin ser juzgado por los demás. Sam terminó con la vida de Blaze a sangre fría, usando el arma homicida y planeando todo antes de atraerlo la noche del 2 de enero. La defensa dijo que Sam era un joven incomprendido, con problemas de salud mental y sin habilidades sociales. Pero las cosas realmente dieron un giro cuando la defensa presentó un argumento bastante sorprendente. Afirmaron que lo que le había pasado a Blaze, Blaze se lo había buscado. La defensa dijo que la noche del asesinato de Blaze, Sam estaba fumando sustancias ilegales y se sentía confundido. Pero recordaba claramente que Blaze sacó su teléfono y grabó a Sam e intentó tocarlo. Sam se sintió nervioso y disgustado por las acciones de Blaze.
Sam creció como católico conservador, y aunque le atraían los hombres, no quería que nadie lo supiera. Y que Blaze grabara todo esto, bueno, eso simplemente no podía pasar, supongo. Estar en un culto violento, que odiaba a la gente, y asesino era aceptable para Sam, pero aceptar su sexualidad no era sentido común. Ha salido del chat. De regreso en el auto, Sam dijo que Blaze lo amenazó con revelar su sexualidad usando una foto o video comprometedor, fuera lo que fuera. Sam se vio acorralado y, sin salida, sacó su navaja retráctil que llevaba desde Boy Scout. Y no dejó de atacar a Blaze hasta que Blaze dejó de resistirse. Fue terrible para la familia de Blaze escuchar que culpaban a su hijo por lo ocurrido, como si fuera su culpa. Dejó a todos sorprendidos. Nunca se halló ninguna foto comprometedora de Sam en el teléfono de Blaze, así que es probable que Sam lo inventara todo y mintiera para salvarse. No quería admitir que le gustaban los hombres ni sus dudas sobre quién le atraía. Para julio de 2024, todos esperaban el veredicto. ¿Sam era culpable de un crimen de odio o solo de homicidio involuntario? Tras la deliberación, el jurado emitió su veredicto. Sam Woodward fue condenado por asesinato en primer grado de Blaze Bernstein como crimen de odio. En noviembre de 2024, Sam recibió cadena perpetua sin libertad condicional. El juicio de Sam Woodward marcó el inicio de una revolución contra los crímenes de odio hacia las víctimas. En la misma situación que Blaze, los padres de Blaze, Gideon y Jean, decidieron canalizar todo su dolor y sufrimiento en una causa mayor. Y fundaron Blaze It Forward, un movimiento de bondad que es un espacio seguro para personas de todas las sexualidades y para difundir la positividad. El Parque Borrego, el lugar inquietante donde la vida de Blaze llegó a su fin, también se ha convertido ahora en una especie de memorial. Cientos de piedras coloridas con palabras reconfortantes para Blaze y su familia decoran el área donde se halló su cuerpo. La familia Bernstein agradece el apoyo recibido de desconocidos durante estos años difíciles y ahora está en paz. Que Blaze sea recordado exactamente como debe ser, por su calidez y por su sonrisa. Su vida pudo terminar, pero sus padres se han asegurado de que su impacto y amor sigan vivos tras su partida. En color, brillo y calidez, la familia Bernstein cree que nadie debería ser castigado o juzgado por a quien ama. Seguir adelante parece fácil, y los padres de Blaze a veces lo logran con recuerdos, pero aún falta mucho para sanar por él. Es claro que no estar de acuerdo con alguien no justifica recurrir al asesinato. Tener desacuerdos sobre estilos de vida o valores es parte de la vida. Este conflicto existe desde el inicio de la humanidad por miles de años. Muchos debaten sobre el mejor estilo de vida, pero realmente es aquel basado en el respeto mutuo. No tengo que estar de acuerdo con lo que haces, lo que dices o cómo vives. Es tu vida, no la mía. Ahora bien, yo debería tener todo el derecho de expresar mis opiniones y tú las tuyas. Ninguna opinión puede anular cómo alguien desea vivir su vida. Cada quien vive su vida y toma decisiones. No nos corresponde juzgar si las de otros son correctas o buenas. Todo lo que podemos hacer es enfocarnos en nuestros propios pensamientos, nuestras propias acciones y en dónde queremos estar, al final de todo. Tim Woody dejó a su hermana adolescente Casey en casa mientras él se iba a la biblioteca de la universidad a hacer una investigación. Todo ese tiempo, Casey se quedó en casa en su computadora, chateando con sus amigos en Yahoo Messenger, y el tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Tim llegó a casa alrededor de las 10 p.m., pero al abrir la puerta principal, lo recibió un silencio escalofriante. Normalmente, escucharía a Casey tecleando o riéndose en la habitación de al lado, pero esta vez no fue así. El silencio era tan denso que se sentía. Tim miró alrededor de la casa preguntándose si Casey se habría ido a la cama temprano, pero no lo había hecho, y Tim se dio cuenta rápidamente de que la casa estaba completamente vacía. La computadora estaba encendida, pero no había rastro de Casey. Mientras Tim empezaba a buscar por la casa, encontró los lentes de Casey tirados en el suelo, completamente destrozados. Como si las cosas no fueran ya lo suficientemente inquietantes. El perro de la familia pronto entró corriendo, aunque decir corriendo es exagerar. El pobre perro apenas podía caminar. Caminaba cojeando de dolor y gimoteando, como si intentara decirle a Tim que algo terrible había pasado. Pero Tim ya lo sabía. Pero no sabía dónde estaba su hermana.
Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts y cada semana publico documentales de crímenes reales narrados por una persona real. Así que si eso es lo tuyo, asegúrate de darle al botón de suscribirte para mantenerte al día con todos mis futuros casos. Casey Woody nació en Little Rock, Arkansas, hijo de Rick y Christy Woody. Tenía dos hermanos mayores, Austin y Tim. Al crecer, Casey se definía como una chica amable y cariñosa que amaba la poesía, cantar y bailar. También le encantaba tocar el saxofón. Amaba a los animales como la mayoría, pero había un tipo que Casey no soportaba: los caballos. Había una razón para su aversión a los caballos. En junio de 1997, cuando Casey tenía 7 años, su familia tuvo un accidente automovilístico. Iban al partido de béisbol de Tim, cuando unos caballos se soltaron en la carretera, y Rick, su papá, dio un volantazo. Como resultado de eso, chocaron contra un caballo que venía en sentido contrario, y la mamá de Casey, Christy, lamentablemente perdió la vida en ese mismo instante. Rick tuvo muchas heridas, pero sobrevivió. Tras la muerte de su mamá, Casey se dedicó a escribirle muchos poemas. El recuerdo dejó a Casey rechazando a los caballos, pero la tragedia no apagó su brillo para siempre. En el momento del caso, Casey, Rick, Tim, Austin y el amigo de Tim, Eric, vivían todos en una casa en Holland, Arkansas. Mientras tanto, la tía de Casey, Teresa, era la vecina de al lado de la familia Woody, ayudando a llenar ese vacío maternal que Christy había dejado tan trágicamente. La familia Woody vivía en una zona boscosa de Arkansas. Y aunque Casey todavía era demasiado joven para usar internet sin supervisión, su papá le permitía usar la mensajería instantánea en la computadora familiar para ver dónde vivían. Las llamadas salientes eran de larga distancia, así que la factura de los Woody solía ser muy cara. La familia solía comunicarse por mensajes instantáneos para mantenerse al tanto. Casey usaba Yahoo Messenger como Model Behavior 36. Ella chateaba seguido con su familia y amigos en Yahoo y se unió a salas de chat cristianas para hacer amigos porque creía que era más seguro. Entre 2001 y 2002, Casey supuestamente conoció a un usuario de Yahoo llamado Dave Fagin. Su usuario en Yahoo era Jazzman Def. Era un joven californiano amante del surf. Cuando Casey y Dave empezaron a hablar, formaron una amistad en línea porque compartían intereses y Dave parecía normal. Eventualmente, Casey comenzó a abrirse sobre su vida personal e incluso le contó a Dave sobre el fallecimiento de su mamá y cómo eso la había afectado. Dave también habló de su tía en Arkansas y su frágil salud, además de otros detalles personales. Hablaron durante meses. Aunque Dave parecía mayor para Casey y decía que pronto cumpliría 18, su amistad creció. Antes de que nadie se diera cuenta, la joven Casey se encontraría en su primera relación real, pero no todo era lo que parecía. Casey presentó a Samantha y Jessica, sus mejores amigas, a Dave, y todos se agregaron como amigos. Para cualquiera de ustedes que tal vez sean demasiado jóvenes para haber experimentado Yahoo Messenger, o quizás demasiado mayores para haberle prestado atención en primer lugar, Yahoo Messenger funcionaba como los mensajes de texto actuales, pero solo en computadora. La mejor parte de Internet en los años 90 y principios de los 2000 era que, cuando terminabas, podías apagarlo e irte, pero hoy en día te sigue a donde vayas. Algunos lo llaman progreso, pero yo no estoy seguro. Antes podías tener una lista de amigos y al hacer clic en un nombre iniciabas una conversación. Suponiendo que estuvieran en su escritorio, Dave logró entrar a la lista de amigos de Casey y de varios de sus amigos. Bueno, Jessica y Sam, dos de esos amigos, eran bastante protectores con Casey. Ellos intentaron advertirle que no fuera tan abierta y honesta con personas que nunca había visto en persona antes, y enamorarse de ellos o empezar una relación debería estar fuera de discusión. Samantha y Jessica temían que alguien se aprovechara de la ingenuidad de Casey entonces. Incluso enfatizaron que los extraños en Yahoo podrían ser, entre comillas, abuelitos de 80 años que quieren atraer a niños pequeños a sus trampas. Casey notó la advertencia, pero siguió hablando con Dave. El papá de Casey, Rick, era policía, y casi siempre estaba de turno, por lo que no podía supervisar el uso de Internet de su hija. Y aunque él sabía que Casey hablaba con chicos en la computadora, pensaba que mientras Casey estuviera en casa y los chicos estuvieran en otro lugar, ella estaría a salvo de cualquier tipo de peligro. Los hermanos de Casey también iban a la universidad, así que casi siempre estaban en el campus.
La tía de Casey, Teresa, vivía al lado, así que su familia estaba tranquila porque no estaba completamente sola. Bueno, en el verano de 2002, Rick se enteró de que Dave iba a cumplir 18 años y como Casey todavía era muy joven, le prohibió hablar con Dave. Obviamente, Casey se rebeló y de alguna manera ella y Dave empezaron a hablar por teléfono. Bueno, en el otoño de 2002, algo extraño sucedió en la casa de los Woody. Casey y su mejor amiga Jessica pasaban la noche en su casa. De repente, las chicas oyeron ruidos extraños provenientes de la planta baja y del exterior, incluyendo el crujir de las tablas del piso, como si alguien estuviera abajo. No había nadie en casa, solo las chicas, según ellas sabían. Casey y Jessica, muertas de miedo, se atrincheraron en la habitación de Casey. Casey no tenía teléfono fijo cerca para llamar a su papá o la policía, así que contactó a Dave y le contó que alguien estaba en su casa. Dave intentó calmar a Casey diciéndole que no se preocupara, que probablemente no había nadie en la casa. De pronto, como si Dave tuviera magia, los ruidos cesaron. Este evento dejó a Casey bastante alterada, pero no dejó de hablar con Dave, y de hecho, Casey pronto haría otro amigo en línea, justo después de este incidente. En octubre de 2002, Casey conoció en Yahoo Messenger a Scott, un chico de 14 años. Su usuario era TAS21999 de Alpharetta, Georgia. Le gustaban el fútbol americano y la lucha libre. Su foto mostraba a un adolescente en uniforme de fútbol americano. En algún momento, Scott y Casey empezaron a salir, y esto se convirtió en una situación muy confusa entre Casey, Dave y Scott. Dave no se molestó al saber que Casey salía con Scott. Solo le pidió seguir siendo amigos porque necesitaba hablar con alguien sobre su tía. Casey conectó con él de forma simpática y personal, así que aceptó seguir en contacto. Sin embargo, ignoró la advertencia de su amiga sobre no compartir datos personales en línea y terminó dando su dirección a Scott. Samantha y Jessica se sorprendieron al hallar la foto física de Scott, igual a la de Yahoo, en el casillero de Casey. La confrontaron y admitió haber dado su dirección a Scott, quien aparentemente le mandó la foto por correo. Sé que Casey es joven y esto fue en 2002. Pero confiar en un desconocido en línea y darle su dirección de casa fue sin duda un error por parte de Casey, y ella ciertamente lo sabía. Pero su amor por Scott la hizo ignorar la precaución y pensar que sus amigos solo eran sobreprotectores. Samantha fue con el consejero escolar y le contó que Casey interactuaba con desconocidos en línea y les daba su dirección y teléfono. Casey fue llamada a la oficina y recibió un curso intensivo de seguridad en Internet. Esto causó una discusión breve entre Casey y Samantha, pero luego se reconciliaron y Casey invitó a Samantha a una pijamada. Samantha rechazó la invitación porque tenía cosas que hacer entre semana. Casey preguntó a Jessica, pero ella también estaba ocupada. Jessica y Samantha pensaron que era raro que Casey sugiriera una pijamada en noche de clases. Su instinto les decía que algo pasaba y tenía razón. La noche del 3 de diciembre de 2002, Casey estaba sola en casa, como era habitual porque su papá y hermanos siempre estaban fuera. Su tía, Teresa, que vivía al lado y la cuidaba, también estaba fuera en Conway por el partido de béisbol de su hija. Así que Casey estaba realmente completamente sola en su casa. Los registros de la computadora y del teléfono fijo mostraron que Casey estaba hablando con su novio en línea, Scott, por Yahoo, mientras que también estaba en contacto con Dave por teléfono, aproximadamente a las 9:41 p.m. Scott notó que Casey había dejado de responder a sus mensajes. La sala de chat estaba abierta, pero Casey no contestaba ninguno de sus mensajes. Scott se preocupó y llamó a casa y a la amiga de Casey, Jessica, por correo, pero no obtuvo respuesta. Casey desapareció de repente y lo ignoraba. Más tarde, su hermano Tim y Eric llegaron a casa. Eric pensó que Casey solo se había dormido y no le importó, pero Tim se alertó al notar un par de cosas. Los lentes de lectura de Casey estaban dañados y faltaba una lente, como si alguien los hubiera roto. La computadora estaba encendida pero desatendida, y la sala de chat con Scott seguía abierta. Y lo más alarmante era el hecho de que el perro de la familia, un Yorkshire Terrier, estaba cojeando y gimoteando. Tim llamó a su papá Rick y los detectives actuaron rápido al ver que los amigos de Casey tampoco sabían de ella.
Los detectives creyeron que Casey huyó, pero Rick lo negó de inmediato. Les contó que él y Casey hablaron unas horas antes de su desaparición, cerca de las 7 p.m., mientras ella practicaba saxofón. Además, la ropa de Casey, sus abrigos gruesos y zapatos se quedaron, así que si Casey hubiera querido huir, al menos se habría llevado algo de ropa abrigadora, porque en la noche las temperaturas eran extremadamente frías. Pronto, el FBI también se unió a la investigación de personas desaparecidas, y los investigadores hablaron con todos, los amigos de Casey, sus compañeros de escuela e incluso los maestros. Buscaban pistas sobre la desaparición de Casey y descubrieron sus relaciones en línea con Scott y Dave, dos desconocidos. Los detectives se alertaron de inmediato y sospecharon que Scott o Dave estaban relacionados con la desaparición de Casey. Primero, pudieron localizar a Scott a través de la actividad en su computadora y efectivamente no estaba mintiendo, él estaba en Georgia. Tras una larga investigación, el FBI confirmó que Scott tenía 14 años y no mentía a Casey. Así que no podía haber sido una amenaza para ella, aunque él sabía dónde vivía Casey. Así que la siguiente persona con la que necesitaban hablar era este tipo, Dave. Tras revisar los chats entre él y Casey, descubrieron algo. Dave iba de California a Arkansas para ver a su tía enferma por última vez, ya que le quedaba poco tiempo. Esto ocurrió poco antes de que Casey desapareciera. Los investigadores sospechaban mucho de Dave y su repentino viaje a Arkansas, y las cosas no cuadraban. Los detectives buscaron en la zona donde creían que Dave estaba y lo localizaron en un motel en Conway. 6, donde llegó un hombre en un Buick Regal 1993 con placas de California. Un día antes de que Casey desapareciera, este hombre era David Fuller, de 47 años. Reservó una semana en el motel y se quejaba constantemente del mal internet. La policía luego fue a la agencia de renta de autos Conway Enterprise, de donde David rentó recientemente una minivan Dodge Caravan plateada, y los empleados recuerdan que David estaba nervioso. Constantemente salía a fumar mientras llenaba el papeleo y simplemente estaba actuando. Curiosamente, los detectives luego pudieron conseguir el número de contacto de Dave y para sorpresa de todos, era el mismo número que se usó para contactar a Casey en la línea fija. Los investigadores estaban seguros de algo. Dave Fagan no existía. Era David Fuller, de 47 años, fingiendo ser un adolescente y manipulando a Casey. Pero ahora ella había desaparecido y Dave era el principal sospechoso. David Leslie Fuller, originario de Salt Lake City, Utah, nació en una familia mormona de 6. Se casó a los 19 años, pero pronto se divorció. Luego se casó con una mujer llamada Sally en los años 80 y algún tiempo después, ella dio a luz a 2 hijos, un hijo y una hija, con 4 años de diferencia entre ellos. David inició como CB en la Marina en 1989 y la dejó en 1999 cuando su familia de 4 se mudó a la Mesa. En ese momento David mostró enojo, cambios de humor y abusaba de Sally. Y en un momento, Sally descubrió que David pasaba largas horas del día en internet, salía a caminar tarde en la noche y hablaba con alguien por teléfono. En 2002 Sally y David estaban considerando divorciarse y es seguro decir que David no estaba nada feliz. La pareja se separó y David empeoró. Fue arrestado y acusado de abuso conyugal. Entró a la casa de Sally, la amenazó, la sometió con fuerza y la atacó con un desarmador. A pesar de que ella se atrincheró en una habitación de su casa, después de que todo esto pasó, David terminó consiguiendo un trabajo en una agencia de autos usados. En vez de trabajar, usaba la computadora laboral para ver contenido inapropiado relacionado con menores. Es evidente que Dave tenía un problema serio con esta información. En busca de Casey, la policía centró su atención en una unidad de almacenamiento que David había rentado. La tarjeta de crédito de David notificó a los detectives que estaba rentando una unidad de almacenamiento en Walmart. Los investigadores fueron a la unidad de almacenamiento para atrapar a David y, si era posible, hallar a Casey viva. Pero lo que no sabían era que estaban a punto de obtener mucho más de lo que esperaban. El 4 de diciembre de 2002, un día tras la desaparición de Casey, la policía de Little Rock llegó a Walmart a las 6 p.m. La puerta estaba cerrada pero sin seguro, así que los detectives la levantaron. Al hacerlo, 2 cosas ocurrieron al mismo tiempo. La policía vio la Dodge Caravan plateada estacionada frente a los investigadores en la unidad de almacenamiento. Un segundo después, un disparo resonó entre las carpas en el almacén de Erie. Alguien había disparado adentro.
Los oficiales se cubrieron, pidieron refuerzos y ordenaron rendirse a quien estuviera adentro, pero no hubo respuesta ni movimiento en la unidad. A pesar de ello, los detectives no se movieron y esperaron a los equipos SWAT, que llegaron 2 horas después, cerca de las 8:30 p.m. La policía y los SWAT entraron a la unidad de almacenamiento, pero lo que vieron probablemente los persigue hasta hoy. Junto a la minivan encendida, David Fuller, de 47 años, yacía en el suelo con una herida en la cabeza y una pistola de 9 milímetros en la mano. Los detectives rodearon la minivan y al llegar atrás vieron algo claro y pálido. No sabían qué era, pero pronto lo averiguaron. En la parte trasera de la camioneta, encadenado al piso, estaba el cuerpo sin vida de Casey Woody. David le quitó la vida con la misma arma de fuego que luego usó contra sí mismo y antes de eso le hizo cosas horribles. Esto fue demasiado para que los detectives lo soportaran. Esta escena era realmente mala. Al lado de Casey había cloroformo y un trapo sucio. Los investigadores creen que así David pudo dejar inconsciente a Casey y secuestrarla en su casa en Holland, Arkansas. Habían encontrado a Casey, pero el problema más grande era que su vida ya había terminado y el asesino ni siquiera enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Tras hallar el cuerpo de Casey y los actos de David, el FBI obtuvo una orden de cateo para su departamento. Y al registrar el lugar, fue peor de lo que temían, ¿cierto? Al lado de la computadora de David había un collage de fotos de Casey y una hoja con los nombres, números y direcciones de Casey y sus amigas. Da miedo pensar lo meticuloso que era este monstruo. Planeó todo perfectamente. Los investigadores hallaron un poema de Casey para su mamá con David. Investigando más, se descubrió que David usó su identidad de David Fagan para manipular a Casey y a otras 3 chicas antes. En el invierno de 2000 contactó a una chica en Michigan como Dave Fagan y le ofreció un boleto a California, pero ella se negó. ¿Imaginas qué habría pasado si la chica hubiera ido a California a conocer a Dave? ¿Y luego? 2 años después, se interesó en una chica de Dallas y le pidió su dirección para enviarle flores. Pero este plan también falló, porque la chica era inteligente y nunca le dio su dirección. Casey no fue lo suficientemente astuta y cayó en la trampa de David, lo que le costó la vida. Casey solo buscaba una amiga, pero halló a David Fuller. Los investigadores descubrieron que David ya había estado en Arkansas. Tras conocer a Casey en Yahoo, viajó allí 3 veces en otoño de 2002. Llegó al Aeropuerto Nacional Clinton. Rentó un auto y fue a un Motel 6 en Conway. Se alega que espiaba a Casey durante su estancia. Sin embargo, no se puede confirmar porque David no está aquí para explicarlo, pero no sorprendería si después se prueba que es cierto. Los detectives descubrieron que el arma usada contra Casey y él fue comprada en noviembre de 2002. Les dijo a sus hijos que estaba comprando un arma de fuego para practicar tiro al blanco, lo cual obviamente era una mentira. También fue a GuardSmart y revisó una unidad de almacenamiento grande antes de rentar una, la misma en la que él y Casey pronto serían encontrados. Curiosamente, esto ocurrió casi al mismo tiempo que Casey y Jessica oyeron intrusos en su casa. Después, Jessica y Samantha pensaron que era David. No pudo cumplir sus planes, quizá porque Casey no estaba sola o por otra razón. Se cree que vigiló la zona antes de ejecutar sus planes, lo cual es escalofriante. Este hombre entró en la casa de 3 adolescentes casi sin ser detectado, hasta que el piso crujió. David volvió a California, compró cadenas, bridas, cinta adhesiva en la ferretería local y consiguió cloroformo de una empresa de suministros químicos. En diciembre, puso en marcha sus planes y al saber que Casey estaría sola en casa, condujo de California a Arkansas en su Buick Regal. Le dijo a Casey que visitaría a su tía, pero en realidad no existía tal tía. David usó métodos enfermos para ganarse la confianza de Casey. El funeral de Casey fue el 9 de diciembre, 6 días tras su desaparición. La sepultaron junto a su madre, Christy, en el cementerio South Crossroads, en Rosebud, Arkansas. Poco después de que todo esto sucediera, la familia de Casey fundó una organización sin fines de lucro llamada Fundación Casey Woody. La idea era advertir a los niños sobre la seguridad en Internet y evitar que cayeran en la misma trampa que Casey. Rick estaba devastado y culpable por no poder proteger a su hija de un depredador.
Pensaba que Casey estaría segura en casa, pero perdió a su hija de la peor manera. Aún piensa en los qué hubiera pasado si, y si todo pudo ser distinto. El caso de Casey es quizá el primer caso documentado de un depredador que usó Internet para preparar, secuestrar y matar a una adolescente. Y fue igual de devastador. Internet ha hecho las cosas más convenientes, sin duda, pero cruzar al lado oscuro de la red mundial, y cómo los depredadores y monstruos están sentados al otro lado de la pantalla, esperando para abalanzarse sobre víctimas desprevenidas, es un pensamiento aterrador. Hoy en día, los depredadores son más comunes que nunca, mucho más que cuando esto sucedió en 2002. Lo que más extraño del inicio de Internet es que al terminar solo lo apagabas y lo dejabas ahí. Si descubrías que tus hijos estaban usando Internet de manera irresponsable, simplemente podías quitárselos. Hoy en día, eso es mucho más complicado y en algunas situaciones es imposible. Lo más importante es recordar que al darle un celular, tableta, laptop o computadora a un niño o adolescente, no solo le estás dando a tu hijo acceso a Internet, también le estás dando a Internet acceso a tu hijo.